Muy buenos días, tengan todos ustedes, mis queridos estudiantes, bienvenidos a esta clase de literatura. ¿Ok? Hoy vamos a comenzar con uno de mis temas preferidos, que es el cuento fantástico. Pero antes de empezar a hablar del cuento fantástico, les voy a contar una anécdota que bien podría ser material para un cuento fantástico, porque en fin, un cuento fantástico es una historia, ¿cierto? Hace bastante tiempo, estaba yo joven, que caminaba yo entre dinosaurios, tendría yo aproximadamente 19 años. Yo regresaba de mi casa como a las 11:30 de la noche, ¿ok? Venía de visitar a mi primo, vivía muy cerca de mi casa, estábamos conversando, y ese día estaba solo en mi casa, mi familia estaba de viaje para otra ciudad, yo me quedaba solo. Entonces, en ese tiempo no había celulares, bueno, tenía que tener aproximadamente 17 años, 18 años, porque no había celulares, no había ni siquiera para mandar mensajes de texto, los celulares eran para llamar, y eran esos bloques gigantescos que pocos podían tener acceso. Entonces, yo entré a mi casa, abrí la puerta, ¿ok? Cierro mi puerta. Al fondo de la casa, en el último pasillo, a la izquierda estaba mi cuarto y a la derecha estaba justo enfrentado al cuarto de mis padres. Y en el cuarto de mis padres había un baño incorporado, tenía un baño privado. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo voy a entrar hacia la puerta de mi cuarto, escucho el switch de la luz. Y cuando volteo, el switch de la luz del baño, del cuarto de mis padres, se había encendido. Justamente cuando veo que se encendió, obviamente me asusté y lo primero que yo había cerrado todo con llave y nadie tenía llave. Me encerré en mi cuarto y me entré en shock. Me dije, entraron a robarme. Y yo estaba aquí, me van a asaltar, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Y en ese momento recordé rápidamente, sí, afortunadamente puedo actuar, que tenía un bate no, pues de jugar béisbol de mi hermano, él lo guardaba debajo de su cama. Yo cogí el bate, que de aluminio, bastante pesado, y me armé de valor. Y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, si hay alguien ahí, bueno, le voy a dar con el bate y lo voy a lanzar, con el que no esté armado, pero tengo que salir, no me puedo quedar aquí encerrado. Entonces, cuando abrí la puerta y salí con un bate, ¡ah! La luz del baño estaba apagada. ¿Ok? Yo escuché y vi cuando estaba prendida. O eso quería escuchar. Y cuando observo, está apagada. ¿Y ahora qué sucedió? Me quedé impactado, entré con mucha cautela al cuarto, abrí todo, las puertas, revisé bajo la cama, me armé de valor, entré al baño, que era donde me daba más miedo porque pensé que estaba ahí esa persona, una ventana que no tenía cómo acceder, a menos que la roquera la reventara. Me asomé en la regadera, no había en ningún lado, empecé a revisar parte por parte, todos los rincones de la casa, no había nada, chicos, no había nadie, mejor dicho, todo estaba cerrado con llave como yo lo había dejado, la puerta lateral, la puerta frontal. Simplemente abrí mi puerta, salí y me senté afuera, sin saber qué hacer. No quería entrar a la casa, obviamente, ¿no? Porque tenía miedo, pero también estaba sorprendido, asombrado porque no sabía qué había pasado. Pasó algo insólito que no podía explicar. Simplemente, bueno, duré como una hora afuera, no tenía para dónde agarrar, ni quién escribirle, por eso decía lo del celular. Como mensajear tenía que despertar a la gente quizá y no iba a hacer eso, pues. Entonces me armé de valor nuevamente, entré, me encerré en mi cuarto, prendí la luz, prendí el televisor a todo volumen y así tuve toda la noche hasta que me pude quedar dormido. Muy tarde, no pasó más nada, chicos. Esa es la anécdota, ¿no? Muy parecido a lo que es ideal para un cuento fantástico, porque siempre la literatura surge de la realidad, ¿no? ¿Qué es un cuento fantástico? Obviamente es una narración breve, ¿ok? Es una narración breve, una narración breve, chicos, en la cual sucede un acontecimiento insólito, ¿ok? Un acontecimiento insólito fuera de lo común, extraordinario, ¿ok? Que bien podría ser sobrenatural y cuya intención, cuyo propósito, chicos, es despertar asombro,
el lector. Vamos a quitar todos los comentarios porque como despertar asombro en el lector, generar duda, generar desconcierto, ¿ok? En el lector, incluso en los personajes, ¿no? Los personajes, muchos les cuesta aceptar lo que vive en una historia fantástica y esa duda, ese insólito, eso es algo increíble que sucede desde los personajes, se extiende hacia el lector y llena esa atmósfera entonces de ambigüedad. Eso es un cuento fantástico, muchachos, pero no siempre se confunde cuento fantástico con un cuento sobrenatural. Resulta que un cuento fantástico podría no ser sobrenatural. ¿Por qué? Porque vamos a empezar los tipos de cuentos fantásticos, chicos. Esta tipología que fue elaborada por un teórico de incluso llamado Bertrand Todorov, estructura o clasifica los cuentos fantásticos en tres tipos: cuento fantástico extraño, cuento fantástico maravilloso y cuento fantástico puro. Para comenzar, para que sea fantástico debe ocurrir algo insólito, debe ocurrir algo fuera de lo común, algo extraordinario, algo que rompa el equilibrio de la racionalidad. Eso es lo principal. Siempre en un cuento fantástico, algo sucede en el espacio o en el tiempo o en los personajes o en todo a la vez, que pasa algo fuera de lo común que nos hace confundirnos entre lo que es el sueño y la realidad, entre lo que es la ilusión y la verdad. Confusión siempre va a generar, va a asombrar por eso, ¿no? Esa es la esencia de un cuento fantástico. Ahora bien, de acuerdo a su desenlace, chicos, y aquí está, de acuerdo al desenlace, puede clasificarse en estos tres. ¿Qué sucede con el cuento fantástico extraño? Son esos cuentos en el que lo que sucede, lo insólito que sucede, lo extraordinario, aparentemente es sobrenatural, aparentemente es algo que escapa a las leyes de la lógica, hasta que al final se descubre que simplemente lo que sucedía o lo que sucedió fue algo con explicación racional, con explicación lógica, y simplemente entonces al tener explicación racional, al tener explicación lógica, fue un cuento fantástico extraño, es decir, que no fue sobrenatural. Lo sobrenatural no se impone en el cuento fantástico extraño, es decir, el cuento fantástico extraño no necesita de nada sobrenatural, sino de aparentar que es, hasta que al final se descubre o el autor decide develarlo. No sé si han visto Scooby-Doo, la serie pero más vieja. Con Scooby-Doo siempre ellos investigaban casos extraños y sobrenaturales que aparentaban ser sobrenaturales, pero Vilma, que era la lógica, la analista, la detective, siempre desmontaba todos los engaños y siempre descubrían que eran farsas para quitarle dinero a alguien, para quedarse con algo, ¿no? Pero siempre usaban, descubrían a ladrones o fechorías de personas que usaban efectos especiales o engaños para hacer creer a otros que existían monstruos o fantasmas. Entonces esos cuentos son fantásticos extraños, donde no prevalece lo sobrenatural. Todo lo contrario a lo fantástico maravilloso, que es cuando en un cuento, chicos, una vez que pasa la duda y el desconcierto, es cuando ocurre lo insólito, ¿no? Y lo insólito o los acontecimientos insólitos no ocurren en toda la historia. El cuento fantástico se caracteriza por eso, que cuando comienza la historia tú no sabes que es fantástico hasta que ocurre algo que nos hace dudar. No es que siempre, si un cuento comienza de una vez con la existencia de duendes, gnomos, hadas, te lo presenta de una forma común y corriente, es porque no es un cuento fantástico, chicos. Sería un cuento maravilloso. Es como ver, por ejemplo, El Señor de los Anillos, donde todo lo sobrenatural, o la Guerra de Tronos, todo lo sobrenatural es parte normal de la realidad. O como ver comiquita, que la fantasía es parte de la realidad y uno no se lo toma en serio, no te sorprendes, por eso no te ríes. Entonces, en lo fantástico maravilloso, al final descubres, al final o en algún momento de la historia, se descubre que lo que está sucediendo, que nos asombra y nos desconcierta, sí está dominado por lo sobrenatural. Es decir, al final lo que sucede no lo vamos a poder explicar por vías racionales, sino que es algo fuera de lo común, que es algo maravilloso, como lo dice. Y el cuento fantástico puro, chicos, es ese cuento en el cual la duda nunca se resuelve, termina la historia y no llegamos a saber si lo que ocurrió fue sobrenatural o no, porque el autor ha dejado ese vacío intencional para dejar al lector pensando, para dejar al lector
intentando completar la historia con su propia interpretación, ¿no? Jugando con el lector, jugando con la realidad, o simplemente mostrando que lo fantástico puro también es genial, porque a veces nunca pues, llegamos a poder deducir si lo que sucedió fue realidad o sueño, verdad o ilusión. Entonces, ¿qué diferencia el fantástico puro de estos dos? Que aquí se resuelve la duda, al final tiene explicación lógica, aquí se resuelve la duda, al final no tiene explicación lógica, pero se resuelve la duda. Por ejemplo, un cuento donde pensamos que si existen o no existen vampiros y después nos damos cuenta que si existen, se resuelve la duda. Y fantástico puro, la duda nunca se resuelve. Esta anécdota que yo les conté, si lo tomáramos como un cuento, ¿cuál sería? Fantástico, extraño, maravilloso, puro. Pues sería fantástico puro. ¿Por qué? Porque yo nunca pude averiguar si ese encendido misterioso de la luz fue por causas naturales o fue por causas sobrenaturales. Es decir, al no resolverse la duda, al quedar el desconcierto, incluso después de que termine la historia, dices, uy, ¿por qué pasó? ¿Habrá sido un duende? ¿Habrá sido un fantasma? ¿O fue alguien que le jugó una broma? No se resuelve porque no lo dije, porque no, pasó, no se resolvió, entonces es fantástico, puro. Pero si damos otro final alternativo, después descubro en la siguiente mañana que mi hermano se vino de la ciudad esa sin decirme nada y se escondió en un lugar donde yo no lo descubrí y me jugó la broma de prenderme la luz y en la mañana cuando me levanto lo veo durmiendo en la cama, me doy cuenta de que él me jugó una broma, sería fantástico, extraño. ¿Por qué? La duda se resuelve y lo que pasó no fue nada sobrenatural, así yo lo haya pensado en algún momento. Lo fantástico maravilloso sería que yo me hubiese dado cuenta después de que me acueste que las luces todas se empiezan a prender a apagar y escucho una voz tenebrosa o escucho se muestran apariciones en la casa o hay fantasmas, ¿no? Y entonces, o simplemente la casa tiene vida propia. Lo que sea, siempre y cuando sea dominado por lo sobrenatural, pero que domine el asombro, chicos. Y lo fantástico puro es lo que me pasó, que simplemente no se resolvió. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes, chicos? Ustedes van a analizar un cuento que yo les voy a dejar, que hay en la plataforma, y van a explicarme, van a responder la pregunta. Primero, si el cuento es fantástico. Segundo, si es fantástico, extraño o maravilloso o puro, y por qué, según lo que yo acabo de explicar, ¿ok? Y tomando en cuenta las definiciones que yo voy a colocar en la plataforma. Eso es lo que van a hacer. Cualquier duda o desconcierto o asombro, me preguntan. Gracias.